Jesús, en tu corazón. Aleluya, sí Señor. Dentro de mí necesita ser cambiado, Dios, porque todo lo que hago y porque todo lo que hago dentro de mí necesita ser cambiado, porque todo lo que hago de mi corazón necesita de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita de ti. Aleluya. Necesita aleluya. Necesito más. Sí, Señor. Sí, Padre. Yo necesito más. Sí, Señor. Solo tú puedes transformar mi corazón. Solo tú puedes cambiar mi corazón. Ayúdalo. Ayúdalo, Señor. El digno de oración. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Entonces, por la palabra del Señor, solamente Él puede cambiarme, solamente Él puede transformarnos. Oramos en Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios.
Dios les bendiga, hermanos. Estamos felices de estar en la casa del Señor. Amén. Gloria a Dios. Así, hermanos, vamos a hacer una oración al Señor antes de leer la palabra. Oremos. Padre que estás en los cielos, Señor, estamos alegres, contentos, con gozo de estar en tu casa, Señor, porque hemos venido a alimentarnos con la palabra, porque sabemos que no solo de pan vivirá el hombre, sino que también de toda palabra que sale de tu boca. Señor, edifícanos, danos esta palabra que aumente la esperanza gloriosa, maravillosa, que un día vamos a estar contigo eternamente. Señor, rogamos que aumente nuestra fe en tu palabra, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a buscar Apocalipsis, o el libro de las revelaciones de Jesucristo, capítulo 19 y versículo 9. 19:9 de Apocalipsis. Amén. Dice la palabra: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hemos estado hablando los jueves anteriores sobre lo que son las bodas del Cordero. Pero quiero decirles, amado, que cuando uno lee este capítulo 19, desde el versículo 7 hasta el versículo 9, pareciera, solo con la lectura, que es un solo evento que nosotros hemos de gozar en la presencia del Señor. Pero si uno quiere estudiar más seriamente los versículos que se encuentran aquí, nosotros vemos no solamente un solo evento, sino que vemos dos eventos. El primer evento que se menciona en el versículo 7 es las bodas del Cordero, y se menciona también que la iglesia se ha preparado. Ese es el primer evento que mencionan estos versículos. Entre este evento de las bodas del Cordero y la cena de las bodas del Cordero hay grandes diferencias en estos dos eventos. Y usted preguntará cuáles son. Cuando hablamos de boda del Cordero, es un evento que se va a llevar a cabo, y eso es lo que hemos venido estudiando, se va a llevar a cabo en el cielo. ¿A dónde, hermano? En el cielo, en la presencia del Señor, en la presencia de nuestro Padre Celestial, que todos sabemos dónde Él está. Él está en el tercer cielo. Amén. Entonces, ese evento de las bodas será llevado en ese lugar. Y esa boda no va a ser un momento, sino que el tiempo de duración de esa boda será de 7 años. Durante esos 7 años, nosotros vamos a estar presentes allí en el cielo. Amén.
Entonces, el tiempo de esa boda dura 7 años. Después, venimos con Cristo en su venida de gloria, porque así se conoce, cuando Cristo venga en gloria. Él no viene solo, Él viene acompañado de sus ejércitos, que son miles y millones de ángeles que vendrán con Cristo cuando Él venga en gloria. Pero también nosotros vendremos con Él. Amén. Vendremos con Él y el Señor trae un propósito. Y el propósito es instituir su reino de 1000 años sobre la faz de esta tierra. Entonces, como vamos a venir con Él, es ahí, en lo que se conoce como el milenio, es que se van a celebrar las cenas o el banquete de bodas del Cordero. Las bodas se dan en el cielo y la cena o el banquete de bodas se va a dar aquí en la tierra. ¿Cuánto tiempo va a durar eso, hermano? ¿Cuánto tiempo cree que va a durar? Los 1000 años. Vamos a estar en una fiesta con el Señor. Oiga, 1000 años. Vamos a estar en plenitud de gozo, en plenitud de alabanzas, en plenitud dándole la gloria al Señor, en plenitud de estar disfrutando, de estar siempre con el Señor. Entonces, estos dos eventos, mi amado hermano, esas es las diferencias que los distinguen. ¿Se le quedó? Boda es la consumación espiritual de Cristo con su iglesia. A eso se le conoce como las bodas del Cordero. Esa unión de Cristo y su iglesia. Amén. Y la cena o el banquete de las bodas del Cordero, allí va a haber una participación de la iglesia y de otros invitados que estarán en ese banquete. Por eso es que aquí, si usted nota, en el versículo 9 que leímos, aquí dice que a los invitados, versículo 9, mire cómo dice: bienaventurados los que son llamados. Mire cómo el Señor le llama a los invitados a la cena o al banquete de las bodas. ¿Cómo le llama? ¿Y qué significa la palabra bienaventurados, hermano? Hay unas versiones que mencionan dichoso, otras versiones dicen felices. Mire qué posición la que Dios va a dar a los invitados. Bienaventurados le llama la versión 60. Y como ya lo dije, otras versiones dicen felices. Otros dicen dichosos. Los que van a estar presentes en ese banquete. Para estar presente, amado hermano, va a haber un llamado de parte de Dios a los participantes de ese banquete. Mire qué precioso es esto, mi amado hermano. Fíjense que cuando se hacía este llamado, para que entiendan por qué aquí dice los que son llamados. Cuando se hacía una boda y después se iba al banquete, se hacía un llamado a los invitados. Y habían 3
llamados que se le hacía a los invitados. En aquel entonces no había imprentas para mandar tarjetas a las personas que iban a ser invitadas a ese banquete de boda. No había tampoco un calendario hecho de papel para tener una fecha específica para ese banquete. Y tampoco no habían relojes para decir a tal hora se va a dar ese banquete de bodas. Entonces se hacían 3 llamados. ¿Quiénes salían a hacer ese llamado? Los siervos. Acuérdese usted que en las bodas a veces eran los reyes que invitaban, hacían el llamado para que vinieran al banquete de bodas. Entonces, pero también habían señores pudientes que no eran reyes y mandaban a sus siervos también a hacer el llamado. El primer llamado que se hacía era el primer anuncio o el primer mensaje, también pudiéramos decirle. Se daba 2 o 3 o más días de anticipación y salían los siervos y decían, en el caso de un rey que su hijo se iba, diríamos, a dar en casamiento, se iba a celebrar el banquete, salían los siervos y decían, el rey invita. Fíjese, era una invitación específica para determinadas personas que iban a participar de ese banquete. ¿Cuántos días lo hacían? De 2 o 3 días o más de anticipación. Cuando ya se estaba acercando el banquete, ya también era el segundo llamado o el segundo mensaje. Salían los siervos y daban un día antes del banquete el anuncio que el banquete de boda ya estaba preparado. Mire cómo eran ahí las costumbres. Y la tercera llamada que se hacía era en el mismo momento o a la misma hora que se estaba haciendo el banquete de boda. Pero lo que quiero que veamos es, sea de una forma o de otra, o a la tercera forma, lo importante es que había un llamado. Llamaban, daban un mensaje, una invitación para que la gente que era llamada a asistir a ese banquete llegara. ¿Estamos, hermanos? Fíjense que es bien importante entonces que veamos esa costumbre que se tenía. Por eso aquí a Juan le dijo el ángel, escribe, bienaventurados los que son llamados, felices a los que el rey llame a su banquete. Es un privilegio grande estar en un banquete, hermano, de boda. Amén. Aquí viene otra pregunta para entender el versículo, mi amado hermano. ¿Desde cuándo? Oiga bien, ¿desde cuándo el Señor ha mandado a sus siervos a hacer ese llamado para que sean partícipes de ese banquete de bodas? ¿Desde cuándo cree usted, hermano? ¿Ah?
desde el Antiguo Testamento, dice el hermano Esteban. ¿Está en lo correcto? Sí, está en lo correcto. Desde el Antiguo Testamento, el Señor ha venido dando su mensaje, haciendo su llamado, porque al final de los tiempos, Él tiene un banquete de boda para todos los bienaventurados. Amén. ¿A dónde podemos ver eso nosotros? Vamos a buscar en Mateo capítulo 22. Mateo 22. Me dicen amén cuando lo tengan, hermanos. Capítulo 22. Capítulo 22. Vamos a leerlo del 1 al 14, dice: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante. Eso de decir semejante es una analogía. Él está comparando. ¿Estamos? No dice que así es el cielo. Él dice, el reino de los cielos es semejante. ¿A quién? A un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer casos, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a su siervo: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no son dignos. Y pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pie y manos y echarles en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de los dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Un poco larga la lectura, pero por aquellos que no leen la Biblia en la casa, aquí venimos a leerla. Amén, hermano. Mire, este capítulo 22 nos da a conocer a nosotros sujetos, eventos, llamados, y también el evento de la fiesta de la boda. Habíamos dicho, amado hermano, que ese llamado el Señor lo ha venido anunciando desde el Antiguo Testamento. Aquí dice la palabra, versículo 2. El reino de los cielos es semejante a un rey. ¿Quién es ese rey? El rey que ha preparado la fiesta de las bodas para nosotros es nuestro Padre Celestial.
Amén. ¿Quién es, hermano? Nuestro Padre Celestial. Y dice la palabra, Él como Rey, como nuestro Padre, le ha preparado una fiesta de boda. ¿A quién? A su Hijo. ¿Y quién es el Hijo de nuestro Padre Celestial? Jesucristo. Entonces, hermano, esta fiesta que Él ha preparado a su Hijo Jesús fue anunciada por medio de los profetas al pueblo de Israel. Todos los profetas hablaron del Rey que vendría. Todos los profetas hablaron de un reino que el Señor establecería. Y el que más habló de eso fue Daniel. Amén. También Zacarías. Pero todos los profetas, en el momento en que Dios los envió con el mensaje que vendría Jesús a esta tierra, amado hermano, fue anunciado. Fue anunciado. Y nosotros tenemos ejemplos en la palabra del Señor, incluso desde el profeta. ¿Quién fue el primer profeta? El primer profeta en la Biblia. ¿Ah? ¿Quién fue, hermano? Mira, algunos dicen que fue Moisés. Otros dicen que fue Samuel. Pero si nosotros, como dije al principio, estudiamos la Biblia o estudiamos la Biblia más seriamente y más, hermanos, escudriñadora. ¿Sabe qué es escudriñar? ¿Qué es escudriñar? Es que usted agarre un pico, hermanos, y una pala y comience a golpear. ¡Bum! Y empiece a sacar, hermano, con una pala hasta llegar donde está el oro. Eso es escudriñar. Escarbar y escarbar y escarbar y escarbar hasta sacar el oro. Entonces, ¿quién fue el primer profeta? Mire, vamos a verlo, hermano. Vamos a verlo. Oiga, busque Génesis, capítulo 20. Génesis capítulo 20. Versículo ¿qué? 7. Amén. Mire. Estas palabras fueron dichas por el Señor a Abimelech. Así lo dice el verso 2 de ese capítulo. Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara, la mujer de ¿quién, hermano? De Abraham. Se metió en problema con Dios. Y miren lo que dice el verso 7. Ahora pues, le dijo Dios a Abimelech, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta. Entonces el primer profeta que el mismo Dios menciona que es profeta, ¿quién es, hermano? Abraham. Y orará por ti y vivirá. Y si no la devolviere, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Mire, aquí nos deja el Señor una gran lección. Nunca se atreva a quitarle la mujer al pastor, hermanito. Ya no le gustó, ¿verdad? Se lo va a llevar el diablo, hermano. Porque se va a meter con Dios
El mismo Señor le dijo, devuélvele la mujer a su marido antes que no vaya a ser que te mate. Y usted también, hermana, no le quite al pastor a la hermana. Tenga mucho cuidado, se va a meter en problemas. Se va a meter en problemas. No solo usted, sus hijos, hay daños colaterales. Amén. Solo es una pequeña cápsula. Aleluya. Entonces el primer profeta, ¿quién fue, hermano? Vamos entonces de nuevo a Mateo. El padre hace una fiesta de boda a su hijo. El Padre Celestial le prepara una boda a su Hijo Jesucristo. Y envió, dice ahí la Biblia, a sus siervos. Amén, hermano. ¿Quiénes eran estos siervos? ¿Quiénes? Los profetas. Y dice, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a la boda. ¿Quiénes eran los convidados a la boda, hermano? ¿Quiénes eran? El pueblo de Israel. A ellos Dios les envió profetas. Y dice, hermanos, que estos no quisieron venir. Dios manda a sus profetas, le lleva el mensaje y les dice, yo he preparado como rey una fiesta de boda para mi hijo. Ese fue el mensaje. Pero la palabra del Señor, hermano, nos menciona que aunque todos estos profetas llegaron y dieron el mensaje, ¿sabe cuál fue la reacción de los judíos? ¿Cuál cree usted que fue la reacción? ¿Cómo reaccionaron ellos? Allí lo dice el versículo. Dice allí, mire, estos no quisieron venir, no quisieron llegar, no le dieron interés, no les importó. Y la Biblia, hermano, dice claramente cómo es que ellos se comportaron. En Zacarías 7, busque conmigo. Zacarías 7, no sé si el hermano Miguelito tiene allí. 7:11. En Zacarías 7:11 y 12. Mire cómo se comportó el pueblo de Israel con el mensaje que Dios les estaba mandando. ¿Lo tienen? 7:11. Mire, aquí lo dice la palabra, mi hermano. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda. ¿Y qué más? Taparon sus oídos para no oír. Versículo 12. Y pusieron su corazón como diamante. ¿Qué es un diamante, hermano? Es un mineral súper, pero súper duro. Mire cómo llegó el corazón de Israel. Pusieron su corazón como un diamante, duro, insensibles. Y dice la palabra, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas. Mire, esta palabra es bien importante que la tomemos en cuenta. Estos profetas de Dios no iban con palabras frías, ni con palabras que no les impactaran sus almas, sino que iban con palabras enviadas por el Espíritu Santo de Dios. Hermano, ellos hablaron, dice, por medio de los profetas,
Primero vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Mire cuál fue la reacción. Tapaban sus oídos. Incluso Dios usó otro profeta para amonestarles. Y eso está en Jeremías, capítulo 6, versículo 16, 16 y versículo 17. Jeremías 6, 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua. ¿Cuál es la senda antigua, hermano? Dejaron de temer a Dios, dejaron de adorarlo, dejaron de hacer misericordia. Y Jeremías les dice: pregunten por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, mire cómo se portó Israel: no andaremos. ¿Y qué pues? Retadores. Versículo 17: puse también sobre vosotros atalayas. Ya sabe quiénes son los atalayas, ¿verdad? ¿Quiénes, hermano? ¿Las que venden los testigos de Jehová? ¿Ah? ¿Quiénes pues? Los que dan aviso. ¿Y a dónde estaban esos atalayas? En las torres. Entonces les puse esa atalaya que dijesen: escuchad el sonido de las trompetas. Y dijeron ellos: no escucharemos. Mire qué almas más duras estos, hermanos. Y la dureza de su corazón, como la de un diamante, lo llevó a tener otro tipo de reacciones hacia los profetas de Dios. Busque, hermano, conmigo en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Versículo 36. ¿Qué más hicieron estos ingratos que habían sido llamados y convidados a la fiesta de la boda? Oiga, Hebreos 11, 36 y al 38. Mire qué hicieron con los profetas. Comenzaron a perseguirlos, experimentaron vituperios, a otros los azotaron, a más de estos los pusieron en prisiones, en cárceles. Sigamos leyendo, hermano. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Sigamos. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Los mataron, los persiguieron, los metieron en las cárceles, los aserraron, los cortaron. Un desprecio hacia los profetas de Dios. Terrible. ¿De parte de quién, hermano? ¿De parte de quién? De Israel, que Dios les había hecho el llamado a que vinieran a participar de esta fiesta que Él había preparado para su Hijo. No quisieron. Pero vemos en el versículo 3, versículo 4 del capítulo 22 de Mateo, 22:4. Amén. Mire lo que dice la palabra. Ahí hay una palabra que se puede ver la gracia de Dios. ¿Y sabe cuál es, hermano? En el versículo 4, volvió. Esa palabra volvió. Allí podemos ver la mano extendida de Dios
para con su pueblo Israel. Los volvió, mire qué misericordia la de Dios para con su pueblo. Los volvió de nuevo a llamar a través de otro grupo de siervos. Por eso dice el verso 4, volvió a enviar otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados y han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a la boda. ¿Quién es este otro segundo grupo de siervos, hermano? Mire, este segundo grupo de siervos, también aquí hay profetas. ¿Quién es el último profeta del Antiguo Testamento? Juan el Bautista. ¿Cómo trataron al último profeta del Antiguo Testamento los judíos? ¿Cómo lo trataron? Lo mataron. Les pregunto a ustedes, ¿el Señor siguió levantando otros profetas para que siguieran haciéndoles el llamado a los judíos, que fueran copartícipes y eran invitados para esa fiesta de boda? ¿Qué dicen, hermano? Mira, aquí estamos aprendiendo. Se lo voy a poner así un poquito más fácil. Jesucristo vino. Amén. Cuando Él vino, dice Juan, a los suyos no lo recibieron. ¿Qué hicieron con Cristo? Lo rechazaron. Mire cuál fue la reacción de Israel. No creyeron, no reconocieron que las profecías dichas por los profetas antiguos testamentarios se estaba cumpliendo en la persona de Cristo. No quisieron creer. No reconocieron que Él era el ungido de Dios. No quisieron reconocer que Él era el Mesías prometido. No lo quisieron reconocer. Al contrario, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesús anduvo por esta tierra hasta que llegó el momento de morir y Él muere. ¿Estamos, hermano? Fue sepultado, resucitó de entre los muertos y ascendió a los cielos. Entonces el Señor dijo, es necesario que yo me vaya para que el Padre envíe al Espíritu Santo. No los voy a dejar huérfanos, sino que el Espíritu vendrá y Él les va a guiar a toda verdad. Y presten atención a esto, hermano. Oiga, dice la Biblia en Efesios que Él subió a lo alto. Amén, hermano. ¿Qué hizo el Señor? Subió a lo alto y llevó cautiva a los que estaban cautivos. Y después dice, siempre en Efesios, y Él dio dones a los hombres. ¿Y cuáles fueron esos regalos? Fueron ministerios. Y por eso dice Efesios, y Él constituyó a unos, ¿qué? Apóstoles, a otros, ¿qué? Profetas. Oiga, quedémonos ahí. Porque yo les pregunté hace un ratito si Dios había levantado más profetas. Algunos me dijeron, pero ¿por qué dice Él que cuando ascendió a los cielos, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres, y
el Señor constituyó a unos apóstoles y profetas. La iglesia del principio se fundamentó, hermano, oiga bien esto por favor, se fundamentó en los apóstoles y profetas, teniendo como la piedra principal o como la piedra angular, ¿a quién? A Jesucristo. Allí se fundamentó la iglesia, en las enseñanzas de los apóstoles y de los profetas. Del principio. ¿Cómo lo trataron a estos? Los judíos, hermano. También los persiguieron. También los rechazaron. No sé si usted ha leído la historia de cómo murieron todos los apóstoles. A Pedro, según los historiadores, dicen que lo crucificaron cabeza abajo porque él no se sentía digno de morir como su Señor. Y lo pusieron cabeza abajo. Amén. A Marcos, mi amado, lo arrastraron en las calles, tirados por caballos hasta que se despedazara. A otros los decapitaron. A otros, hermanos, los mataron a espada. Hubieron mártires que fueron desechados por el mensaje de Dios, por el llamado de Dios. Si el único que no murió como un mártir, ¿quién fue, hermano? ¿Ah? Juan. Pero sí estuvo allá exiliado en una isla llamada Patmos. Y ya cuando había cumplido él su pena, hermano, aunque no había cometido ningún delito, oiga, ningún delito diríamos, de homicidio o algo por el estilo, sino por el testimonio de la palabra. Él volvió de nuevo. ¿Y a dónde se radicó? En Éfeso. Y ahí estuvo hasta que falleció. Pero el resto de los siervos apóstoles y también de los profetas, solo que estos profetas que les estoy mencionando no son parte del grupo de profetas del Antiguo Testamento, sino que estos profetas fueron conocidos como profetas de la iglesia. ¿Estamos, hermano? ¿Estamos o no estamos? Y esos apóstoles fueron conocidos como los apóstoles del Cordero. Pero el Señor siguió levantando otros apóstoles. Y al que levantó con más fuerza, mi amado hermano, fue Pablo. Solo que este apóstol fue conocido como los apóstoles hermanos de la iglesia. Y los otros 12 fueron conocidos como los apóstoles del Cordero. Y Pablo se sentía muchas veces hasta indigno, mi amado, que por la voluntad del Padre había sido llamado a ser un apóstol, un enviado de Dios. Y él dijo incluso, yo estoy como un abortivo. Pero por la gracia y la misericordia de Dios, Dios lo puso en esa posición. Y fuera de Pablo, Dios siguió levantando apóstoles. Hermano. Mire, yo le invito a que vaya a leer el libro de los Hechos. Y ahí usted va a encontrar profetas. Amén. Va a encontrar apóstoles fuera de los 12. Por ejemplo, dice Bernabé y Pablo, apóstoles. Pablo y Silas, apóstoles.
Porque la palabra apóstol lo que significa es enviados con un mensaje. Ya de ahí, hermano, le pregunto, al finalizar ese periodo del apostolado del principio de la iglesia, Dios ha ido levantando apóstoles. ¿Qué dice? ¿Se terminó la cosecha? Sí se terminó. Hoy hay gente que es enviada a hacer la obra de Dios. Solo que hoy por hoy, ya no les decimos apóstoles. ¿Cómo les decimos, hermano? Misioneros. Misioneros. Por ejemplo, los que abrieron la obra aquí en El Salvador, vinieron misioneros a hacer una obra apostólica. Los que vinieron a abrir la misión de las asambleas de Dios, ellos vinieron a hacer una obra apostólica. ¿Estamos, hermano? Y los que sacamos de aquí y los enviamos allá por las tribus de la Amazonía, se les da una comisión apostólica. Y sonrían que Cristo les ama, hermano. Pero mire, tanto a los del Cordero como a los de la iglesia, a Pablo, mire, vaya a leer el libro de los Hechos y usted va a ver una persecución fuertísima de parte de los judaizantes. ¿Y quiénes eran los judaizantes? Gente salida de las mismas iglesias de Jerusalén. Fíjense que cuando usted oiga judaizantes, no está hablando la Biblia de personas que eran fariseas o saduceas. No, hermano. Está hablando de gente participante de las mismas iglesias cristianas del primer siglo. Se volvieron enemigos en contra de otros cristianos, hermano. Solo porque no cumplían el sábado, solo porque no practicaban los bautismos que Moisés les había enseñado, solo, hermano, porque no, decían ellos, estos se quieren salvar solo por la fe en la persona de Jesucristo. No, hay que hacer obras, decían ellos. Y comenzó la persecución y no atendieron el llamado del mensaje del Señor, hermano. Mire cómo reaccionaron. Y por eso volvamos de nuevo a Mateo. Volvió a enviar, dice, otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. ¿Cuál fue la reacción de Israel, hermano? Verso 5. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron. No me importa. Incluso a Pablo le dijeron, no nos interesa escuchar de ese Cristo crucificado. Y Pablo los dejó, hermano. Me voy a los gentiles, les dijo. Porque a eso fui llamado, y cuando se apartó de ellos, se sacudió los pies, hermano. No les importaba. Ni creyeron que Jesús era el Mesías. Y mire qué pasó, hermano, siempre en el verso 5. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otros a qué, a sus negocios. Mira, hermano, los judíos todo el tiempo han tenido ese talento de prosperar, fíjense, porque de parte de Dios hay un chalón para ellos. Chalón, ¿sabe qué es, verdad?
que la paz de Dios y la prosperidad del Altísimo esté contigo. Por eso en el mundo todo el tiempo los judíos han sido prósperos, hermano. Y si yo me meto un poquito más en nuestro tiempo, ¿sabe quiénes son los que manejan el billete mundial? ¿Ah? Los judíos. Son buenos negociantes, hermano. Ellos aman el dinero. Por eso es que Pablo habla del amor al dinero. ¿Se acuerdan cuando un día el Señor los confrontó también porque eran bien dedicados a sus negocios? Dedicado al cultivo, dedicado al trabajo, amantes del dinero. Un día les dijo el Señor: oigan ustedes, no pueden estar sirviendo a dos señores, les dijo. O aman al Señor o siguen amando a Mamón. ¿Sabe quién es Mamón, verdad? No el que nos comemos, hermano. No estoy hablando de eso. El Dios del dinero. Son platudos los judíos. ¿Y sabía usted que por eso Hitler, a los primeros que le echó la culpa de la desgracia económica que tenía Alemania antes de ser él el primer ministro alemán, fue a los judíos? Y comenzó a engañar a la población alemana y comenzó a decirle: los judíos nos tienen a nosotros todos desgraciados, despojémosles de todas sus riquezas. Y por eso es que comenzó la matanza hacia los judíos. Y les arrancaron todo el que tenía dientes de oro, arrancados, hermano. Todas las riquezas que tenían los judíos se las despojaron y los mataron. Y las Torres Gemelas, ¿de quién cree usted que eran, hermano? De los judíos. Porque ellos son más adoradores de Mamón que de Dios. Y ese ha sido el problema. Cuando la gente tiene abundancia, como le dijo el proverbista: no me des riquezas. ¿Por qué? Porque me olvido de ti. La gente cuando tiene plata ni le gusta buscar de las cosas de Dios. ¿Para qué? Aquí tengo yo mi Dios, dice. Pero cuando la gente está necesitada, hermano, son los primeros que vienen al culto, ¿sí o no, hermano? Mire, no vaya a ser que mañana le quiten el trabajo, hermanito. Ahí va a estar: Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. ¡Ja! Y hasta haciendo promesas: te prometo que si me das un buen trabajo te voy a traer todos los diezmos que te he robado, Señor. Yo te prometo que voy a estar fiel en la enseñanza y voy a estar fiel los domingos. ¡Ah! Pero cuando ya llega el chalón de Dios, hermano, y comenzamos a descuidarnos de la vida espiritual. Estos se fueron a su labranza y a sus negocios. Y cuando el rey vio eso, ve estos ingratos, mire lo que dice la palabra. Bueno, verso 6 dice: a otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Y el verso 7, y con esto vamos a finalizar, hermano. Mire cuál fue la actitud del Señor, del rey. Ya sabe quién es el rey, ¿verdad? ¿Quién? El Padre. ¡Se enojó! Le hago una pregunta: ¿Dios se enoja, hermano? Sí. Pero su enojo no es pecaminoso. Nuestro enojo sí.
Cuando nos enojamos, pecamos. Y sonrían que Cristo les ama. El enojo de él es santo. Y enviando sus ejércitos ya enojados, destruyó a aquellos homicidas y les mandó a quemar la ciudad. ¿Se cumplió eso? ¿Cuándo? En el año 70 les mandó a quemar toda la ciudad y también les mandó a destruir el templo, hermano. ¿Quién lo llegó a hacer eso? El general Tito, un soldado romano, diestro en las batallas, diestro en la guerra. Lo primero que hizo fue cercar la ciudad para que no entrara alimento, no entrara agua, y que aquellos ya en su desesperación se comenzaran a morir de sed. Y a la vez, hermanos, se desmoralizaran. Y a la vez, como no entraban comida, hermano, eso es lo duro de esto. Los mismos judíos, allí en el año 70, después de Cristo, comenzaron a hartarse los unos a los otros. Se volvieron caníbales, hermano. Fue terrible el cerco que les puso. Y después, ya ellos débiles, por falta de sed, por falta de comida, empezó la matanza. Murieron miles y miles de judíos en Jerusalén. Y les comenzó a tirarlos al suelo todos los muros, hermanos, que cubrían la ciudad de Jerusalén. Todos los muros. Y usted pregúntese, ¿y por qué les tiró todos los muros? ¿Qué culpa tenían los muros? El avariento de Tito, porque él era avariento, amante del oro. Había oído que en el templo las columnas eran de oro, la mesa donde estaba el pan era de oro. Todo ese, hermano, ¿cómo puedo decirles? El arca, todo eso era de oro, todo. Pero ¿sabe qué habían hecho los sacerdotes de ese tiempo? Escondieron el oro del templo. Y Tito lo que hizo fue comenzar a escarbar ese templo y lo destruyó totalmente y no dejó, oiga, si dice que no dejó piedra sobre piedra, o sea que arrasó, hermano. Y como siempre hay chambrosos, le fueron a decir, el oro lo escondieron los judíos en los muros. Y por eso les destruyó los muros y mandó a quemar toda la ciudad, hermano. Y se las destruyó. ¿Por voluntad de quién? Por voluntad de Dios. Por haberles desechado la invitación y rechazado la invitación al banquete de boda. Duro. Hasta ya les había mandado a su propio hijo también y se lo mataron. Por eso les dijo el Señor, labradores malvados. Mataron al heredero de la tierra. Qué callado los veo, hermano. Se termina ahí el mensaje y el llamado de Dios hacia las fiestas de la boda. No.
Después de la destrucción del templo, mi amado hermano, ¿quién se quedó dando ese llamado o ese mensaje a las nuevas generaciones de judíos y a las nuevas generaciones de gentiles? ¿Quién cree? ¿Ah? La iglesia. A la iglesia también se le ha mandado, y por eso está, y con esto sí finalizamos, hermano. Verso 7. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados, esos no eran dignos. Y aquí ya viene el mandato para la iglesia, mire, verso 9. ¡Ir pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis! ¿Qué dijo el Señor a la iglesia? Ir. ¿Quieres saber cómo hemos venido cumpliendo este llamado, hermano? De ir a las naciones. Porque aquí hay una comisión, ir. Eso lo vamos a estudiar para un próximo jueves. Yo creo que el otro jueves, ¿habrá o no habrá? No habrá culto. Cae 25 de diciembre y el otro jueves cae 1 de enero. Entonces ahí nos vemos si el Señor nos concede la vida, hermano. Hasta en enero, aleluya. Amén y amén. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por la palabra, te bendecimos. Gracias, Señor, porque tú nos haces siempre ese llamado de llevar tu mensaje para las fiestas de las bodas. Aquí estamos nosotros como iglesia y queremos seguir aprendiendo más, Señor, de esta comisión que nos has entregado. Glorifícate, Padre, en nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Dejo al pastor con ustedes. Amén. Dios le bendiga, hermano. Qué bueno es el Señor, hermanos, que nos da su palabra para que nos preparemos, para que estemos alerta y que cada día, pues, le busquemos más a Él, ¿verdad? Y decía el hermano Ricardo, no nos veo callados, que muchas veces la palabra nos confronta, ¿no? Y esta parábola, pues, yo creo que aunque el hermano nos presentaba al pueblo de Israel, pero igual nosotros también somos el pueblo del Señor, y el llamado de Dios está muchas veces para nosotros. Este es el segundo mensaje, ahora sí. El llamado está para nosotros siempre, pero algunas veces también nosotros nos comportamos renuentes al llamado de Dios. Que el Señor tenga misericordia de nosotros para que podamos estar oyendo, ¿verdad?, ese llamado de Dios, ¿verdad?, y estar dispuesto a obedecer ese llamado de Dios. Vamos a consagrar las ofrendas, vamos a invitar a mi hermana Yanira Coto que nos ayude esta noche a consagrar las ofrendas.